Hola mis queridos hermanos, qué alegría poder saludarles en este sábado que es tan especial porque estamos en medio de estas jornadas de oración, estos 10 días de oración, y estamos ya en nuestro tercer día, primer sábado de esta jornada de oración. Y yo agradezco al Señor porque me permite dirigirme a la iglesia, a la hermandad, a los amigos que están escuchando y que están buscando al Señor, especialmente en temas tan importantes como son la familia. Y aquí esto cobra un significado y una importancia tremenda. Yo creo que todos estamos interesados en el bienestar de la familia. Los que aún pertenecen a una casa como hijos, pero también los que somos padres, por ejemplo, los que somos abuelos. Tenemos esa preocupación intensa de buscar el bienestar de la familia. Pero obviamente nosotros como cuerpo cristiano, como cuerpo de Cristo, vamos un poquito más allá que el bienestar de las familias en esta tierra. Nuestra mayor búsqueda es el saber cómo llevar a nuestras familias al cielo. Nuestro mayor interés es que cada uno de nuestros integrantes tenga la seguridad de que es salvo. Recuerdo hace muchos años atrás, uno de mis hijos era muy chiquitito, ¿no? Y entonces él me habían ido a buscar al trabajo y yo venía con él de la mano. Entonces, no sé por qué el otro hijo se adelantó y yo me quedé solita con él. Y mientras veníamos caminando por una calle pequeñita de la ciudad de Calama, tuve esa sensación de que algún día yo iba a caminar con mi hijo de la mano en el cielo. No sé, fue tan intenso, fue tan fuerte que nunca me olvidé. Y me trajo un gozo tremendo pensar en que algún día yo iba a caminar por las calles del cielo con ese hijo de mi mano. Hoy día está tan grande que yo creo que él me va a llevar de la mano a mí. Pero ¿por qué pensé en eso? ¿Por qué sentí eso? ¿Por qué llegó eso a mi corazón? Porque es la preocupación o es el deseo de todo creyente poder llevar a sus familias al cielo. Pero ¿cómo tener la seguridad de que somos salvos? ¿Cómo llegar al cielo con cada uno de los integrantes de nuestra familia? Por lo general, consideramos que si practicamos ciertas acciones o actividades espirituales, estamos en una esfera de privilegios salvíficos. Y aunque predicamos y creemos que la salvación no es por obra, tendemos a cifrar nuestra seguridad de salvación en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. Por supuesto que construir un hogar no es una tarea tan sencilla. Requiere de nuestra mayor dedicación cada día. Las decisiones, desde las más pequeñas a las más grandes, influyen en la construcción o el deterioro de la familia. Las decisiones son vitales en una familia. Las buenas decisiones, las malas decisiones que tomamos a veces nos llevan a arrastrar años de tristeza. Y los padres, por supuesto, son esencialmente los responsables de mantener esta embarcación que se llama familia a flote. Porque nosotros vemos todos los días muchas familias que se hunden, que chocan, se estrellan en los roqueríos y finalmente se hunden. Pero saben una cosa, esta búsqueda de mantener a flote la familia, de buscar el bienestar de la familia, tiene que ir más allá de ser un hogar ejemplar, de ser un hogar ordenado, responsable y tal vez hasta tan cálido que muchas familias quieran imitar a esta familia o imitar a otra familia. Tiene que ir más allá. Nosotros tenemos que buscar algo o no sé cómo decirlo perfectamente, ¿no? Pero debemos buscar la forma de que nuestras preocupaciones vayan más allá del tiempo que viviremos en esta tierra y trasciendan. Y por eso que de una manera muy imperfecta, déjenme decirle que de verdad pienso así, de una manera muy imperfecta, quiero en esta mañana sentar el verdadero fundamento que no puede ser reemplazado en nuestra tarea de llegar con nuestra familia a la tierra nueva.
Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo hacer sabio para la salvación? Porque a lo mejor a través de la experiencia, de los años, de los consejos de los amigos, he podido avanzar en la construcción de mi familia y en llevarla adelante. Pero ¿cómo lo hago ahora en términos de salvación, en términos espirituales? ¿Cómo puedo ser sabio para la salvación? Y ustedes, yo creo que varios ya están recordando ese pasaje de 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, que dice que el conocimiento de las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Sabios para la salvación. Entonces hay una tarea que debemos emprender en la búsqueda de esa sabiduría, ¿cierto?, a través de las Sagradas Escrituras. Yo me considero una persona que sabe muy poco de las Escrituras. Cada vez que me acerco a ellas aprendo un poco más. Pero hay gente que sabe mucho de las Escrituras, que conoce, que además domina estas lenguas muertas, ¿cierto? El hebreo de ese tiempo, el griego, el arameo. Por supuesto que deben tener un conocimiento mucho más amplio. Sin embargo, y a pesar de ello, puede ser que un gran erudito de las Escrituras no necesariamente sea sabio para la salvación. Nicodemo, por ejemplo, en las Escrituras, era una de esas personas que buscaba la salvación y era un erudito en las Escrituras de su tiempo. Vivía además bajo sus preceptos, no solo era un oidor de la palabra, sino también era un hacedor de la palabra. Tanto así que él como un buen judío de ese tiempo, como buen judío de ese tiempo, iba al extremo de la letra. Yo imagino a su esposa, a sus hijos, sus nietos, los discípulos que aprendían a sus pies y quienes le admiraban, sabían, gracias al estudio de las Escrituras que él les impartía, qué debían y qué no debían hacer. Pero Nicodemo sabía que le faltaba algo. Y sabía que ese algo no era una cosa común, no era algo más para agregar a su larga lista de actividades espirituales. Nicodemo sabía que le faltaba el fundamento de todo, aunque no sabía cuál era el fundamento. Pero sabía que había algo que era tan importante, pero tan importante, que hacía que todo lo demás estuviese vacío. Nicodemo entendía esto en su interior. Tal vez a nadie se lo comentó, a nadie se lo dijo. Y yo pienso que esto le puede pasar a muchos creyentes. Sabía que ese algo no era una cosa común. Nicodemo sabía que le faltaba el fundamento de todo. Estaba siempre pisando sobre arenas movedizas. Siempre con esa inseguridad de la salvación que tanto deseaba, como tú, como yo, que tanto deseamos la salvación. Sabía que ese algo que le faltaba le hacía pobre y carente espiritualmente. Sabía que no bastaba con el cumplimiento de todo aquello que ya sabía, que aceptaba y que practicaba. Entonces yo te pregunto, y por supuesto que también a mí, ¿no? ¿Cuáles son las actividades espirituales de tu familia? Orar, estudiar la Biblia, asistir fielmente a la iglesia, conocer la historia bíblica, ser ejemplo para otros en conducta moral, ser fieles en guardar el sábado, ser fieles en los diezmos, por ejemplo. Esas son tus actividades espirituales y a lo mejor me quedo corta, porque a lo mejor son muchas más tus actividades espirituales. Y todo esto está bien. Es lo que Dios espera también de nosotros. Pero déjame decirte que al igual que Nicodemo, puedes haber caído o podemos haber caído en una de las trampas más peligrosas del enemigo, la de creer que todo está bien, aún sabiendo en lo íntimo del corazón que no es así. A veces pienso que las familias que formamos parte de las iglesias podemos estar en un peligro aún mayor que el de Nicodemo, porque puede ser que nuestro corazón se sienta seguro, a diferencia de este maestro de la ley que por lo menos
Bueno, y gracias a eso, por supuesto, encontró el camino, buscó a Jesús en la noche de su vida para buscar respuesta a las interrogantes de su corazón inquieto. Mira, a veces, cuando estamos en el cumplimiento más sentido, más intencionado de estas actividades espirituales, nuestro corazón se calma, nuestro corazón queda quieto. Y lo que Dios espera de nosotros es que nuestro corazón esté inquieto, para que busquemos el verdadero fundamento que va más allá de estas actividades espirituales. Y déjame decirte que la respuesta que Jesús le da a Nicodemo en esa noche es muy inquietante, muy inquietante. Pero no debiera ser inquietante solo para ese Nicodemo de ese tiempo. Debiera ser inquietante para nosotros, para esta madre, para un padre, para un niño, para esta abuela. Debiera ser inquietante para un joven. No debiera ser solo una historia que sucede allá en el pasado. Y bueno, qué bonito entender que Nicodemo encontró el camino. No, no, no. Debe ser una respuesta que también nos inquieta a nosotros. Quiero llevarlos al libro de San Juan. Ustedes saben que allí está este pasaje, ¿cierto? San Juan, el capítulo 3. Búsquenlo en su Biblia, dense el tiempo. Yo sé que estamos a través de las redes sociales, pero la Biblia tiene que estar con nosotros y abrirla, aunque se conozcan el pasaje. Mi marido me enseñó eso y me gusta mucho. Busquen su Biblia y lean el pasaje. San Juan capítulo 3, el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Esta es la versión moderna de la Reina Valera. Pero hay otras versiones que me gustan mucho. Por ejemplo, hay una versión, la versión antigua de la Reina Valera dice, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice que Jesús le contestó, en verdad os digo, o sea, esto es tan importante, Jesús hace un énfasis allí, en verdad os digo, de cierto te digo, o sea, te digo y recalco además, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la versión Dios habla hoy dice, te aseguro, mira qué interesante, de cierto te digo, en verdad te digo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. ¡Qué pasaje, para mi gusto, tan inquietante! Los padres, por ejemplo, ahora hemos tenido el privilegio de ver nacer a nuestros hijos. Y los padres y los que no lo son, hemos nacido en algún momento de la vida. Yo hace harto rato ya nací, ¿no? Hemos llegado a este mundo, a la vida y para vivir. Pero nacer en este mundo, o aún nacer en el seno de una familia cristiana, o haber llegado al conocimiento de las Escrituras, no nos asegura la salvación. Porque Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Que si no nace de nuevo, no puede heredar el reino de los cielos. O sea, ni aún la vida de la iglesia, ni aún nuestras actividades espirituales nos aseguran la salvación. Y aquí ya espero que te estés preocupando. Espero que te estés inquietando. Si yo quiero, si verdaderamente deseo ver el reino de los cielos, y si deseo que mis hijos, que mis nietos, que mis padres estén en el cielo, disfruten de la eternidad, debo nacer de nuevo. El esposo, la esposa, el hijo, la hija, todos necesitan nacer de nuevo, todos. Por supuesto que Nicodemo, al igual que tú seguramente, Nicodemo escuchó esto y preguntó, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un niño, una niña siendo pequeños nacer de nuevo? ¿Cómo puede un chiquillo, una señorita
siendo joven, nacer de nuevo? ¿Cómo puede un abuelito nacer de nuevo? Otra vez Nicodemo está pensando en qué debo hacer. ¿Cuál es la actividad espiritual que me falta? Eso es lo que Nicodemo pensó. ¿Qué es lo que me falta hacer si hago este tremendo listado de cosas? ¿Cuál es la actividad espiritual que me falta? Acostumbrado a hacer, Nicodemo no se estaba dando cuenta de que había algo en su ADN espiritual que le impedía ver el reino de Dios. Había algo, escúchame bien, en su ADN espiritual que le impedía ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que debía hacer algo para cumplir con este requisito de nacer de nuevo. Y perdón si ofendo a alguien, pero yo creo que los campeones de hacer somos los adventistas. Perdón si ofendo a alguien. Y se nos enseña desde siempre a hacer. Hacer, 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 involucrarnos, ser parte, estar ahí, haciendo, haciendo, haciendo. Porque si estamos haciendo, entonces nos estamos asegurando un lugar en el reino. Claro, por supuesto que no se lo dice así, pero lo llegamos a sentir así, lo llegamos a percibir así. Y cuando dejamos de hacer, entonces nos sentimos desprotegidos de la salvación. Nicodemo igual. Nicodemo pensó una vez más, cuando Jesús le dijo que debía nacer de nuevo, Nicodemo pensó que debía hacer algo más para cumplir con este requisito de nacer de nuevo. Estaba tan acostumbrado a hacer que no sabía cómo ser un hombre nuevo, una nueva criatura. Y déjame decirte que hay una diferencia entre hacer y ser. Con mi esposo, a través de los años y a través del privilegio que Dios nos da de predicar su palabra, hemos tratado siempre de marcar este énfasis en la diferencia que hay entre hacer y ser. Y que siempre es más importante ser que hacer. Pero estamos enseñados a hacer. Y para Nicodemo también fue importante esto. Yo te pregunto, ¿has pensado si tu ADN y el de tu esposo, el de tu esposa, el de tus hijos es el de una nueva criatura? ¿Has nacido de nuevo? ¿Han nacido ellos de nuevo? ¿Tus hijos han dejado de llevar tu ADN en su torrente sanguíneo, en su hueso, en sus tuétanos? Déjame decirte que si esto no ha sucedido, ni tú ni ellos podrán ver el reino de los cielos. Si en mi ADN no fluye la vida de Cristo, entonces yo también estoy perdido. Si tú y yo, si tus hijos y los míos no han nacido del Espíritu Santo, no podremos ver el reino de los cielos, y ni siquiera nuestras actividades espirituales podrán ayudarnos. Ni siquiera eso. Qué tragedia, mis hermanos. Qué tragedia. Que aún practicando las actividades espirituales que bien se nos han enseñado, es posible que no veamos el reino de los cielos. Que no disfrutemos por la eternidad al lado de los que más amamos en esta tierra. Volvamos al pasaje que estábamos viendo en San Juan, el capítulo 3, ahora los versículos 6, 7 y 8. Jesús sigue ampliando su respuesta. En versículo 5 leíamos que Jesús le respondió: de cierto te digo, que a menos que no nazca del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira qué interesante. Yo nací, pero de la carne, de una relación entre un hombre y una mujer, igual que tú, igual que tus hijos, igual que todos nosotros. Pero aquí Jesús está diciendo que es necesario nacer del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el volver al vientre. Para volver a nacer, yo necesito ir a la profundidad de los hechos para volver a nacer, pero ahora del Espíritu, ya no de la carne. Y dice el siguiente pasaje, versículo 7, no te maravilles, le dice Jesús, no te asustes, no te escandalices, ¿cierto? No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Mira qué interesante, un hombre, una mujer que ha nacido del Espíritu es aquel que ha permitido que la obra silenciosa del Espíritu Santo se manifieste en sus acciones, en su vida. Pero ya no son actividades espirituales hechas para, sino que es el Espíritu Santo guiándote, llevándote a realizar las actividades espirituales que Él determine. Él, nadie más. Y Él a ti te va a mostrar una cosa, y al otro otra cosa, y a tu hijo le va a mostrar otra cosa, porque es así el Espíritu de Dios. No trabaja con todos de la misma manera. Sin embargo, tiene para todos lo mismo, la salvación. Pero conociendo tus dones, conociendo tu realidad, conociendo tu experiencia de vida carnal, se tomará el tiempo necesario para que la obra del Espíritu Santo, como un viento, pase por ti, que nadie lo vea, pero comience a mostrarse en el mover de las hojitas, ¿cierto? Cuando se mueven las hojas en el campo, en los árboles, sabemos que hay viento. Cuando sentimos la brisa en nuestro pelo, sabemos que hay viento, pero no lo vemos. Así es la obra del Espíritu Santo. Es una obra milagrosa por la que nosotros debemos suplicar a Dios cada día. Suplicar. ¿Tú oras o suplicas? De esto debemos hablar a nuestros hijos. Ellos también necesitan entender la obra indispensable que necesita realizarse en nosotros, pero también en ellos. Solo entonces las actividades espirituales, como ir a la iglesia, cantar, orar, realizar el culto familiar, no sé, recibir el sábado, diezmar, participar de un grupo pequeño, ser un joven Caleb, saber, aprender o enseñar profecía tendrá un lugar significativo en la vida de la familia. Solo cuando hayamos nacido del Espíritu. Solo entonces, como dice una cita muy importante del deseado de toda la gente, tendremos los atributos de Cristo. En la página 745 del deseado de toda la gente dice: el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. La impartición del Espíritu Santo es la impartición de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Por eso que cuando el viento sopla de donde quiere y va hacia de donde viene y va hacia donde quiere, no lo podemos ver, pero trae a la vida del creyente los atributos de Cristo y luego lo vemos en las hojitas, en los colores, en las flores que nacen del nuevo creyente. No sé si me doy a entender en la figura que quise representar. Más clara, por supuesto, es la de Cristo, ¿no? Que Él dijo que era como el viento, que solamente al ver las hojas moverse, al sentir la brisa fresca, nos damos cuenta de que existe, porque no lo vemos. Así es la obra milagrosa del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra entonces que la persona de Cristo se entronice en el corazón? En mí primero y luego en mis hijos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero es orar, suplicar, orar. Debemos acercarnos a Dios en nuestra total ignorancia para dejarnos enseñar y guiar por Él. Saben que en la mayoría de los casos, cuando nosotros oramos, lo que hacemos es decirle a Dios todo lo que pensamos, es decirle a Dios todo lo que creemos, es decirle a Dios, mostrarle a Dios nuestra agenda, y luego: Señor, firma aquí, por favor. Pedir que solo el Señor al pie de la página ponga su firma. Pero tiene que ser al revés. Tú tienes que ir a la presencia de Dios con la página vacía. Decirle: Señor, no sé qué escribir. No sé qué poner en esta nueva página de vida que me das hoy. No tengo claro qué hacer. Tengo que ir desde mi ignorancia, Cristo, para que entonces Él se señoree de mí. Y entonces así Él haga la obra necesaria y Él escriba la página que yo debo vivir. Porque Él sabe acercarme al Señor con un no sé. Señor, yo apenas veo el presente. Mi mente está llena de preconceptos que debo dejar en el olvido para que tú me muestres.
Salmo, el Salmo 25, el verso 4 dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame a andar en tus sendas. Pero tristemente nuestras oraciones se han convertido en mantras repetitivos, vanas oraciones. No son una conversación desde la ignorancia, desde el discípulo a los pies del maestro. Yo me presento al Señor para mostrarle lo que he hecho, cómo he vivido. ¿Saben por qué pasa eso? Porque sé que es así. Porque cuando no he hecho, cuando no he vivido de acuerdo a lo que el Señor espera, no voy a los pies del Señor. No me atrevo. Creo que tengo que hacer primero para ir a la presencia del Señor. No, anda al Señor, vacío, vacía como está. Enséñale a tu hijito, a tu hijita, a tu pequeño, a tu joven, a tu adolescente. Enséñale que tiene que ir al Señor vacío, como un cántaro vacío, para que Él lo llene. Para que nuestras oraciones no sean más vanas repeticiones. Les hemos enseñado a nuestros hermanos de la iglesia a orar con vanas repeticiones. A veces veo un mensaje o participo de alguna de las congregaciones del país o de fuera del país y escucho a un hermano, una hermana orar y la oración es igual a la que yo hago acá en este otro lado del mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos hablando desde cero, desde un corazón abierto. Estamos repitiendo apenas lo que hemos aprendido. ¿Y saben por qué también pasa esto? Porque la experiencia espiritual de mi propia vida no es lo que más nos inquieta. Es más importante el bienestar, la compra de la casa, el diagnóstico del médico, la elección del colegio de los niños y tantas otras cosas que empañan nuestra verdadera y más importante necesidad. Romanos, el capítulo 8, los versículos 26 y 27, dice que Pablo ahí hablando dice que no sabemos orar como conviene. ¿Sí o no? ¿Quién me dice aquí? No, si yo sé, mis oraciones son una entrega maravillosa. Seguramente hay muchos. Pero debo decir que la mayoría nos perdemos en las vanas repeticiones. Pablo dice que en esos pasajes de Romanos 8, 26, 27, dice que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad al orar. Necesitamos sacar de nuestras oraciones todo formalismo. Jesús mismo dijo que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque no pedimos para lo que es la vida. Y él estaba hablando no de esta vida, porque esta vida está más centrada en la ropa, la comida, la casa, el colegio, el trabajo, la salud. No, él estaba hablando de la vida, de la que él da, esa vida eterna. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nuestras oraciones tienen que tener como petición primordial el encontrar a Cristo. Jeremías, allí hay un pasaje que me gusta mucho, el capítulo 29, versículo 13, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Te lo repito. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Quieres hallar a Cristo? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué cambio tremendo! Buscar al Señor de todo vuestro corazón. ¿Cómo? A través de la oración. A través de esa súplica, de ese tiempo al pasar con el Señor. No de esa oración demasiado casual, demasiado apresurada. Esas oraciones no denotan para nada una profunda necesidad. Porque tenemos esa necesidad, ¿verdad? O a lo mejor no estás sintiendo esa necesidad y eso es aún más peligroso. Ojalá tú y yo estemos sintiendo esa profunda necesidad de Cristo en nuestra vida. Que esa sea la necesidad vital, como el agua en el desierto para el sediento. Eso es lo que debiéramos procurar. Es importante recordar que el propósito más importante de la oración es entrar en una profunda y creciente relación con Dios. Tenemos que hablar a nuestros hijos de esto. ¿Cómo oran nuestros hijos? ¿Cómo les enseñamos?
Querido Jesús, el niño repite, te damos gracias, dice el niño, por este lindo día, y te pedimos que tú nos cuides, que nos ayudes, que cuides a la mamá, que cuides al papá, que me ayudes a obedecer, a portarme bien, en tu dulce nombre, amén. Así le enseñamos a orar a nuestros hijos. Y yo conozco hijos de 17 años que todavía oran igual, solo le han agregado más palabras, pero en el fondo la oración es la misma. Conozco personas como yo grandes, que siguen o seguimos orando igual. Le agregamos más adornos a la oración, pero seguimos orando igual. Y no hacemos de ese momento de oración un momento de relación con Cristo. Tenemos que hablar a nuestros hijos de esto. Tenemos como padres que generar las instancias en el hogar para que ellos pasen tiempo con Jesús. Deja que Dios te muestre cómo. Pídele a Dios desde la ignorancia. Dile, Señor, necesito ser sabia para la salvación. Necesito ser sabio para la salvación. Necesito que mi hijo sea sabio para la salvación. Necesito que mi hija sea sabia para la salvación. Señor, ayúdanos en esto, más que en ninguna otra cosa. Señor, que me falte todo, pero que no me faltes tú. ¿Somos capaces de decir algo así? Otra cosa que necesita experimentar el nuevo creyente, el nacido de nuevo, es una experiencia nueva con la Biblia, con la palabra. Lo importante es acercarnos a las Escrituras con el propósito de encontrar en ellas a Cristo. No solo para aprender, no solo para preparar un mensaje, no solo para saber más de profecía, conocer los tiempos. Es increíble que durante esta pandemia se hizo un estudio y nos mostraron hace unos días atrás solamente en una asamblea de esposas de pastores, nos mostraron que el tema más pedido por los hermanos durante la pandemia fue profecía. Porque todos quieren saber qué está pasando. ¿Será que ya viene el tiempo? ¿Será que ya estamos en el tiempo del fin? Y todo lo que los hermanos querían era estudiar acerca de profecía. Y se hicieron seminarios en distintos lugares, y por Zoom había seminarios por todas partes, se invitó gente de distintas partes del mundo a través del Zoom. Porque lo que más quería la gente era saber dónde estaba. Y es cierto que eso es importante. Pero lo más importante, lo vital en la vida del nuevo creyente es encontrar a Cristo a través de las Escrituras. Mira Juan, el mismo libro de Juan donde estábamos, un poquito más adelante, el capítulo 5, el versículo 39, Jesús estando con los fariseos, los escribas, ellos van para entramparle, ¿cierto? Y entonces, San Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben que aprendí algo? Y es que esa palabra escudriñar no es así. No es un imperativo, no es un mandato, escudriñar, no. La palabra original es escudriñáis. Jesús les está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras, porque a ustedes les parece que estudiando las Escrituras, leyendo las Escrituras, tienen la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí, les dice Jesús. El propósito de las Escrituras en ese tiempo y ahora es llevarnos a Cristo y a través de Él tener la vida eterna. Cuando el padre lee la Biblia a sus hijos, debe escudriñar el corazón de sus hijos para percibir si ellos están recibiendo a Cristo en sus corazones, si se están encontrando con Él a través del estudio o la lectura de la palabra. Si no es así, si es solo la historia de Noé, la historia de Jonás, historias buenas, bonitas, están en la palabra. Pero si a través de esas historias los niños no están viendo a Cristo, el joven a través de
de las acciones que realiza en favor de la comunidad, por ejemplo, el joven adventista, no está viendo a Cristo, entonces no está llegando al fondo, a la profundidad del asunto. Esta es la meta, entronizar a Cristo en la vida a través de las Escrituras. Lucas, el capítulo 24, versículo 27, por el tiempo no lo vamos a buscar, pero es cuando Jesús, después de su muerte, se encuentra con estos hombres que iban camino a Emaús. Y dice las Escrituras que Jesús comienza a hablarles desde Moisés, pasando por todas las Escrituras, para mostrarle que todas las Escrituras hablaban de Él. Mira, estos hombres, estos jóvenes iban desanimados después de la muerte de Cristo. No habían entendido nada. Aunque conocían las Escrituras, eran estudiosos de las Escrituras. Pero cuando Jesús les abrió las Escrituras para ver en ellas a Cristo, o sea, ver a sí mismo, verle a Él que estaba parado frente a ellos, les ardía el corazón. ¿Te arde el corazón cuando lees las Escrituras? ¿Le arde el corazón a tus hijos cuando le lees las Escrituras? ¿O solamente es palabra? La palabra viva y eficaz es la que nos lleva al encuentro con la persona salvación. Al leer, al estudiar o escudriñar las Escrituras, la meta debe ser encontrar a Cristo en ellas o encontrarse con Cristo a través de ellas. Aún los mandamientos, la ley de Dios debe llevarnos a Cristo. Pablo dijo, el fin de la ley es Cristo. El fin, la finalidad, el propósito de la ley es conocer a Cristo. A través de los mandamientos puedes tú, puede tu hijo, tu hija descubrir el carácter bondadoso de Cristo. Si no es así, estamos en serio peligro. La transformación de la vida del creyente es esencial y solo se producirá si contemplamos a Cristo. Déjame buscar, y te invito también a buscar en 2 de Corintios, lo que Pablo dijo allí. 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Dice, mi versión, la tuya tal vez un poquito distinta, pero es lo mismo. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y aquí viene lo que me interesa mostrarte, somos transformados de gloria en gloria, o sea, de peldaño en peldaño, cada vez más somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, se va a producir una transformación en la medida en que nosotros encontremos en la palabra a Cristo, en que entremos a través de la palabra en una relación con Cristo. Si contemplamos a Cristo en nuestros momentos con las Escrituras, el Espíritu Santo hará la obra de transformación que tú necesitas y que tu familia y mi familia, por supuesto, también necesita. ¿Y cuál es mi parte entonces como padre, como madre de familia? Mi parte es ir a Cristo. Es beber de la fuente inagotable que salta para la vida eterna. Yo siempre me imaginaba esto, que cuando Jesús le dice a la mujer que el que bebe de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, esa agua se transformará, no recuerdo textualmente, pero se transformará en un manantial que saltará para la vida eterna. Yo me imagino a alguien que tiene un manantial adentro y va mojando a todo el que pasa. Eso es lo que tiene que suceder en tu vida. Nuestra parte no es ser un ejemplo de santidad. Nuestra parte es guiar a nuestros hijos a la persona de Cristo, a que ellos lleguen a amarle a Él, a mirarle a Él. ¿Cuántos jóvenes se fueron de la iglesia apenas pudieron? Porque tú y yo no alcanzamos, no podemos ser ejemplo. Aun cuando Pablo decía ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero relacionado con que Cristo se sostuvo en el Espíritu. Cristo se sostuvo siempre en una relación profunda con Dios. En relación a eso, Pablo dice, imítenme a mí también.
Imítenme, porque yo imito a Cristo y yo me pongo en comunión con Él permanente, perpetua. En relación a eso, no está diciendo que imiten su hacer. Nosotros siempre ocupados del hacer. Imítenme a mí en el ser. Yo soy amigo de Jesús. Yo soy amiga de Jesús. Lo conozco porque Él se ha revelado a mí. Se ha revelado a través de mis momentos de oración. Se ha revelado a través de mis momentos de estudio, de escudriñar las Escrituras. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos necesitan saber que yo también necesito un nuevo ADN. Que también dependo del perdón de Dios a través de los méritos de Cristo. Ellos necesitan saber que deben encontrarse con Cristo de manera especial y profunda para seguirle a Él, pues solo Él tiene toda bendición espiritual para ellos. Necesitan saber que al nacer yo, tú, les heredamos un ADN de muerte, pero que Dios a través de la vida de Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo puede hacerles nacer de nuevo y poner en ellos el ADN que los acreditará como hijos de Dios y herederos del reino. Es el ADN, ahí está el problema. Solo entonces nosotros vamos a ser luz para ellos y nuestras familias serán luces para otras familias. Éxodo, el capítulo 10, el versículo 23, y voy a usar un pasaje que escuché en una exhortación, en una meditación este domingo, en una reunión que tuve. La escuché de un pastor, así que perdón, pastor, por robarle esta linda reflexión. Dice Éxodo, el capítulo 10, el versículo 23, dice que hablando del pueblo de Dios que estaba ahí en la tierra de Gosén en Egipto, cuando vino la plaga de tinieblas, versículo 23 dice, no se podían ver unos a otros, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días de oscuridad. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Nosotros necesitamos traer el sol de justicia a nuestro hogar, a nuestras vidas, para que entonces haya luz. El mismo pastor, otro de los pastores, decía que unas hormigas, me parece que era de un lugar de la India, unas hormigas hibernan. Y entonces cuando termina el tiempo de hibernación y llega el momento de despertar de las hormigas, despierta solo una hormiga. Y esa hormiga sale del hormiguero, va arriba a la superficie y entonces se pone en un lugar donde le llegue el sol. Y cuando está calientita, su cuerpito está caliente, ella desciende de nuevo a la oscuridad del hormiguero y se apega a otra hormiga y le da su calor. Y cuando la hormiguita que estaba fría, ¿cierto?, de la hibernación, siente el calor de la otra hormiga, despierta y entonces ahora son dos. Suben a la superficie y las dos reciben nuevamente el calor del sol. Y cuando están calientitas, vuelven a bajar al hormiguero. Y ahora esas dos calientan cada una a otra y ya son 4. Y entonces ahora esas 4 que despertaron por el calor de las que estuvieron en contacto con el sol, suben a la superficie, se calientan con el sol, vuelven al hormiguero y ahora despiertan a otras 4 y ya son 8. Y así exponencialmente van creciendo. Entonces mi pregunta es, a ver, hormiga, ¿estás llenándote del sol de justicia? ¿Tienes en tu vida, en tu experiencia de vida, al sol de justicia? ¿Lo conoces? ¿Lo has experimentado? ¿Lo amas? ¿Has llegado a tener una relación tan profunda con Él que tu corazón está calientito? Y cuando te acercas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, ¿logras transmitir ese calor del sol de justicia? Necesitas nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Necesitamos que nuestros hijos nazcan de nuevo. Necesitamos despreocuparnos un poco de tantas actividades espirituales para ocuparnos de lo trascendente, de lo importante que es la persona de Cristo. Solo Él traerá a nuestra vida su carácter, su semejanza y su poder. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. No digo, yo voy a hablar como Pablo, no digo que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta.
prosigue tú también a la meta. Pero busca a Cristo como nunca antes en tu vida y verás que entonces podrás hacer una obra de cambio efectiva para la salvación y el Señor también te hará sabio para la salvación. Permíteme orar contigo. Vamos a orar. Dios eterno que estás en el cielo, aquí estamos un grupo de hijas, de hijos tuyos, necesitados, carentes, pobres, ignorantes, gente que se cree rico, pero está desnudo, gente que cree que tiene todo, pero no tiene nada, porque le falta lo único que es necesario para la salvación y que es la vida de Cristo en la de nosotros. Oh Señor, ayúdanos, que en esta semana los mensajes que vamos a tomar puedan guiarnos a esta verdad, que seguramente es mucho más profunda de lo que yo con mis limitaciones puedo explicar, seguramente es mucho más profunda. Señor, pero si nos uniéramos todos para buscarte a ti, entonces las familias serían distintas, los hijos serían distintos, las madres serían distintas, los padres serían distintos, la iglesia sería distinta. Y entonces con el calor del sol de justicia podríamos hacer cambios tan grandes en la humanidad. Hoy día que no calentamos ni un solo corazón. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos. No nos dejes, Señor. Te lo imploramos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Deseo de verdad que el Señor, el Dios amado, nos dé a todos una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.